Cuando Daniel Rocha se sentó en aquella banca helada de la Plaza Mayor de Madrid, en la víspera de Navidad, no tenía la menor idea de que estaba a punto de vivir un encuentro que desafiaría todo lo que creía sobre soledad, abandono y propósito. Con 26 años cumplidos, sin familia, sin amigos cercanos, sin un futuro claro, había llegado al punto más oscuro de su existencia. Los pensamientos que lo atormentaban esa noche eran tan pesados que casi podía sentir su peso físico aplastando su pecho. Pero lo que estaba por suceder en las próximas horas no solo salvaría su vida, sino que le revelaría una verdad que había estado oculta durante todo su camino de sufrimiento. Una verdad que lo haría llorar, temblar y finalmente renacer. Pero para entender cómo Daniel llegó a ese momento crucial, necesitamos regresar al principio, donde todo comenzó a desmoronarse, o quizás donde todo empezó a tener sentido sin que él lo supiera. Quédate hasta el final y verás una historia de fe y testimonio que fortalecerá tu alma, una historia que te hará cuestionar todo lo que crees sobre estar solo en este mundo. Y no olvides dejar tu like si esta historia te está llegando al corazón. Daniel Rocha nació en un hospital público de Valencia un día lluvioso de octubre de 1999. Su madre, apenas una adolescente de 17 años llamada Sofía, firmó los papeles de abandono 3 días después de dar a luz. No hubo explicación, no hubo carta, no hubo una última mirada de ternura maternal. Solo una firma temblorosa en documentos oficiales y el sonido de tacones alejándose por el pasillo del hospital. El bebé Daniel fue trasladado inmediatamente al orfanato San Vicente de la ciudad, una institución gris y funcional que olía a desinfectante y a soledad institucionalizada. Los primeros años de Daniel transcurrieron entre paredes pintadas de un color beige apagado y el constante ruido de otros niños llorando, gritando, existiendo. Las cuidadoras hacían lo que podían con recursos limitados y corazones cansados. Daniel no era un niño problemático, pero tampoco era especialmente adorable o carismático. Esas cualidades que hacen que las parejas que buscan adoptar se detengan frente a un niño y digan, «Este es el nuestro». Era simplemente Daniel, un niño de ojos castaños muy grandes que miraba el mundo con una mezcla de curiosidad y resignación que no debería existir en un rostro tan joven. Cuando cumplió 5 años, hubo un momento de esperanza. Una pareja de Alicante, los señores Mendoza, comenzaron el proceso para adoptarlo. Durante 3 meses, Daniel los visitó los fines de semana. Aprendió a llamarlos mamá y papá, con una timidez esperanzada. La señora Mendoza le compraba ropa nueva y le leía cuentos antes de dormir. El señor Mendoza le enseñaba a patear un balón de fútbol en el pequeño jardín de su casa. Por primera vez en su corta vida, Daniel sintió lo que podría ser pertenecer a alguien. Pero entonces, como un castillo de naipes derribado por un suspiro, todo se derrumbó. La señora Mendoza quedó embarazada de forma inesperada. El proceso de adopción se detuvo abruptamente. Daniel regresó al orfanato con su maleta pequeña y un corazón que había aprendido demasiado pronto sobre la naturaleza temporal de la esperanza. Ese patrón se repetiría 2 veces más antes de que Daniel cumpliera 10 años. Cada vez, familias que parecían prometedoras. Cada vez, razones diferentes para devolver al niño al sistema. No era culpa de Daniel, las trabajadoras sociales siempre se lo aseguraban. Cambios económicos, problemas maritales, embarazos biológicos inesperados. Pero Daniel, a pesar de su corta edad, comenzó a internalizar un mensaje devastador. Él no era lo suficientemente importante para quedarse. No era lo suficientemente valioso para luchar por él. Era reemplazable,
olvidable, prescindible. A los 13 años, Daniel ya no esperaba ser adoptado. Se había convertido en un adolescente callado, de complexión delgada, con esa expresión en el rostro que los trabajadores sociales reconocen inmediatamente. La mirada de alguien que ha dejado de esperar milagros. Sus calificaciones eran mediocres no porque careciera de inteligencia, sino porque había dejado de ver el punto de esforzarse. ¿Para qué estudiar? ¿Para quién construir un futuro? En el orfanato, algunos niños se volvían agresivos, canalizando su dolor en violencia. Otros se volvían payasos, buscando atención a través del humor. Daniel simplemente se volvió invisible, una sombra que se movía por los pasillos sin hacer ruido, sin molestar, sin existir realmente. Cuando cumplió 18 años, el sistema lo escupió hacia el mundo real con la delicadeza de una máquina expulsando un producto defectuoso. Le dieron 300 euros, una mochila con algunas pertenencias y la dirección de un albergue temporal para jóvenes sin hogar. Era julio. Hacía calor sofocante en Valencia, y Daniel se encontró de pie en la acera frente al orfanato que había sido su hogar durante 18 años, sin saber absolutamente hacia dónde ir o qué hacer. No tenía familia a la cual recurrir. No tenía amigos cercanos que lo invitaran a quedarse. No tenía mentor que lo guiara. Estaba completamente solo, en un mundo que ya era suficientemente difícil para jóvenes con familias que los respaldaban. Los primeros meses fueron un borrón de supervivencia básica. Daniel encontró trabajo en un supermercado de descuento, reponiendo estantes durante turnos nocturnos que pagaban apenas el salario mínimo. Alquiló una habitación en un apartamento compartido con otros 3 hombres en sus 20s, todos ellos en situaciones igualmente precarias. La habitación era minúscula, apenas cabía una cama individual y un pequeño armario. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones, discusiones y vidas enteras de sus compañeros de piso. Pasaba sus días durmiendo mal, comiendo peor y existiendo en ese estado de limbo que es no tener absolutamente nada que perder, pero tampoco nada que ganar. El trabajo en el supermercado duró 8 meses antes de que la tienda quebrara y todos fueran despedidos sin previo aviso. Daniel buscó otro empleo inmediatamente, pero Valencia estaba atravesando una crisis económica. Las tasas de desempleo juvenil eran astronómicas. Después de 2 meses de búsqueda infructuosa, con sus ahorros agotados y sin poder pagar su parte del alquiler, fue desalojado del apartamento compartido. Se encontró de nuevo en la calle, esta vez con 19 años, y una sensación creciente de que quizás el universo estaba tratando de darle un mensaje, que él no estaba destinado a prosperar, a ser feliz, o incluso a existir de forma significativa. Dejen su comentario contándome desde dónde nos están escuchando. Me encantaría saber qué países están siguiendo esta historia, y si están sintiendo lo que Daniel sintió en esos momentos oscuros. Durante los siguientes 6 años, la vida de Daniel se convirtió en un ciclo repetitivo de trabajos temporales mal pagados, habitaciones compartidas en las peores zonas de diferentes ciudades españolas, y una soledad tan profunda que a veces le dolía físicamente el pecho. Trabajó como repartidor de comida, como limpiador nocturno en oficinas, como ayudante en obras de construcción, como lavaplatos en restaurantes de tercera categoría. Cada trabajo duraba entre 3 y 6 meses antes de que algo saliera mal. La empresa cerraba, había recortes de personal, cometía algún error menor que servía de excusa para despedirlo, o simplemente no renovaban su contrato temporal. Se mudó de Valencia a Alicante, de Alicante a Murcia, de Murcia a Granada, de Granada a Sevilla, siempre persiguiendo promesas de empleo que nunca se materializaban completamente.
En cada ciudad, intentaba construir algo parecido a una vida. Intentaba hacer amigos en el trabajo, pero sus compañeros siempre parecían tener vidas completas fuera de las horas laborales. Familias que los esperaban, parejas con las que construían futuros, círculos sociales establecidos que no tenían espacio para un joven callado y melancólico, sin raíces ni historia. Intentó salir con chicas un par de veces. Hubo una camarera en Murcia llamada Laura, que le sonreía con genuina calidez. Salieron 3 veces. Ella hablaba de sus planes de abrir su propio café algún día, de viajar a Italia, de su familia numerosa y ruidosa que se reunía cada domingo. Daniel la escuchaba fascinado, pero también con una creciente sensación de inadecuación. ¿Qué podía ofrecerle él? No tenía familia para presentarle, no tenía historias de infancia cálidas para compartir, no tenía planes ambiciosos porque había dejado de creer que el futuro podía ser diferente del presente. Después de la tercera cita, Laura dejó de responder sus mensajes. Daniel no la culpó. A los 24 años, Daniel había desarrollado una coraza emocional tan gruesa que casi nada podía penetrarla. Había aprendido a no esperar nada bueno, a no confiar en las promesas, a no formar vínculos profundos. Se despertaba, iba a trabajar, regresaba a cualquier habitación alquilada en la que estuviera viviendo esa temporada, comía algo barato y poco nutritivo, veía videos sin sentido en su teléfono hasta que el cansancio lo vencía, y repetía el ciclo al día siguiente. No era exactamente infeliz, porque la infelicidad requiere tener expectativas que no se cumplen. Daniel había dejado de tener expectativas por completo, pero algo empezó a cambiar cuando cumplió 25 años. No fue un cambio positivo. Fue el surgimiento de algo oscuro y peligroso que había estado creciendo en las sombras de su mente durante años. Comenzaron como pensamientos fugaces, casi abstractos. ¿Qué pasaría si simplemente no despertara mañana? ¿Alguien notaría si desapareciera? ¿Cuál es el punto de todo esto? Al principio, los podía descartar fácilmente. Pero con el paso de los meses, estos pensamientos se volvieron más insistentes, más seductores en su simplicidad, más difíciles de ignorar. Daniel no tenía a nadie con quien hablar sobre esto. No tenía dinero para un terapeuta. No tenía amigos lo suficientemente cercanos como para compartir algo tan íntimo y aterrador. No tenía familia que se preocupara. Se sentía como si estuviera gritando en un vacío infinito, y su voz simplemente se disolviera en la nada, sin eco alguno. La soledad no era solo la ausencia de compañía física, era la ausencia total de significado, de propósito, de conexión con cualquier cosa o persona en el universo entero. En junio de 2024, Daniel tomó la decisión de mudarse a Madrid. No fue una decisión basada en esperanza o ambición. Fue más bien un último intento desesperado de cambiar algo, cualquier cosa, antes de rendirse completamente. Había escuchado que la capital ofrecía más oportunidades. Reunió los pocos euros que tenía, compró un billete de autobús de segunda mano a través de una aplicación y llegó a Madrid con una mochila que contenía toda su vida material: 3 cambios de ropa, un cargador de teléfono, documentos de identidad arrugados y una pequeña fotografía borrosa de cuando tenía 5 años con los señores Mendoza, la única evidencia física de que alguna vez alguien había considerado la posibilidad de amarlo. Madrid era abrumador de una manera que las ciudades más pequeñas no lo eran. El ruido constante, las multitudes interminables, el ritmo frenético de vida. Daniel encontró una habitación en un apartamento compartido en el barrio de Usera, una zona de inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos. La habitación era aún más pequeña que las anteriores, sin ventanas,
apenas iluminada por una bombilla desnuda que colgaba del techo. Pero era barata, y eso era lo único que importaba. Encontró trabajo en un almacén logístico en las afueras de la ciudad, empacando y organizando cajas para una empresa de comercio electrónico. El trabajo era físicamente agotador, repetitivo hasta la locura, y completamente deshumanizante. Los trabajadores eran tratados como extensiones de las máquinas, con tiempos de descanso cronometrados al segundo y cuotas de productividad que rayaban en lo imposible. Daniel trabajaba turnos de 10 horas, 6 días a la semana, por un salario que apenas cubría el alquiler, el transporte y la comida más básica. Los meses pasaron en ese estado de existencia automatizada. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Daniel apenas notaba el cambio de estaciones, excepto porque cada vez hacía más frío y su habitación sin calefacción adecuada se convertía en una caja de hielo durante las noches. Adelgazó notablemente porque a menudo se saltaba comidas para ahorrar dinero. Desarrolló una tos persistente que nunca se molestó en revisar con un médico porque no tenía seguro médico privado, y los tiempos de espera en el sistema público eran de meses. Y los pensamientos oscuros se intensificaron. Ya no eran fugaces ni abstractos. Se habían convertido en una presencia constante, una voz susurrante que lo acompañaba durante sus turnos en el almacén, durante sus trayectos en metro, durante las noches insomnes en su habitación congelada. Nadie te necesita. Nadie te extrañaría. Tu vida no tiene impacto en absolutamente nada ni nadie. Podrías desaparecer mañana y el mundo seguiría girando exactamente igual. Lo aterrador no era solo que estos pensamientos existieran, sino que Daniel estaba empezando a creerlos. Empezaba a verlos no como depresión o enfermedad mental, sino como verdades objetivas sobre su existencia. Después de todo, ¿qué evidencia tenía de lo contrario? 26 años de vida, y no había una sola persona en el planeta que lo considerara importante, esencial, amado. No había nadie que lo llamara para ver cómo estaba. No había nadie que notara cuando estaba triste o enfermo. No había nadie cuya vida fuera significativamente mejor por su presencia en ella. En diciembre, el frío en Madrid se volvió brutal. Las temperaturas bajaban regularmente a menos de 5 grados por la noche. La habitación de Daniel, con sus paredes delgadas y sin aislamiento, se sentía como un congelador. Él dormía con toda la ropa que tenía puesta, envuelto en una manta delgada que había comprado en una tienda de segunda mano, temblando durante horas antes de que el agotamiento finalmente lo venciera. No se va ahora, porque lo que está por venir en la historia de Daniel cambiará por completo tu perspectiva sobre la soledad y la fe. Deja un like si esta historia te está tocando el corazón. El 24 de diciembre llegó con un cielo gris plomizo, que prometía nieve pero no terminaba de cumplir. Era Nochebuena, ese día del año que magnifica la soledad como ningún otro. Daniel tuvo que trabajar hasta las 6 de la tarde, porque la empresa de logística no cerraba por festividades. Las compras navideñas online significaban más trabajo, no menos. Cuando finalmente salió del almacén, estaba física y emocionalmente devastado. Sus compañeros de trabajo se habían ido apresuradamente a reuniones familiares, cenas tradicionales, intercambios de regalos. Daniel se subió al metro, sabiendo que no había absolutamente nada esperándolo, excepto su habitación helada y su propia compañía. Pero no podía enfrentar esa habitación todavía. La idea de pasar la Nochebuena solo entre esas 4 paredes sin ventanas le parecía insoportable de una manera visceral. Así que cuando salió del metro en la estación de Ópera, en lugar de tomar su conexión habitual hacia Usera, subió las escaleras hacia la superficie,
y comenzó a caminar sin rumbo por las calles del Madrid antiguo. La ciudad estaba transformada por la Navidad. Luces brillantes decoraban cada calle, enormes árboles iluminados se alzaban en las plazas principales. Los escaparates de las tiendas exhibían escenas navideñas elaboradas. Familias caminaban apresuradas con bolsas de regalos. Parejas jóvenes se besaban bajo los adornos luminosos. Grupos de amigos reían mientras se dirigían a sus celebraciones. Daniel se movía entre ellos como un fantasma, invisible, insubstancial, completamente desconectado de la alegría colectiva que lo rodeaba. Caminó durante más de una hora, sin prestar atención a hacia dónde se dirigía, hasta que el frío se volvió tan intenso que sus dedos empezaron a entumecerse incluso dentro de sus guantes baratos. Necesitaba sentarse, calentarse, aunque fuera un momento. Vio la entrada a la Plaza Mayor iluminada por miles de luces y se dirigió hacia allá casi por instinto. La Plaza Mayor estaba relativamente tranquila a esa hora. La mayoría de las personas ya estaban en sus hogares preparándose para las cenas familiares. Algunos turistas rezagados tomaban fotografías. Un par de músicos callejeros tocaban villancicos con más esperanza que talento. Daniel encontró una banca de madera en un rincón relativamente protegido del viento y se sentó, metiéndose las manos en los bolsillos de su chaqueta delgada que hacía muy poco para protegerlo del frío penetrante. Se quedó ahí sentado, mirando sin ver realmente, mientras la plaza se vaciaba gradualmente. Los músicos recogieron sus instrumentos y se fueron. Los turistas desaparecieron en busca de calor y cena. Las tiendas alrededor de la plaza comenzaron a cerrar sus cortinas metálicas. El ruido de la ciudad se atenuó gradualmente hasta convertirse en un murmullo distante. Y Daniel se encontró completamente solo en una de las plazas más icónicas de España, en la noche más familiar del año, con un vacío en el pecho tan grande que sentía que podía tragárselo entero. Los pensamientos oscuros regresaron con una fuerza renovada. Este es tu lugar en el mundo, solo, en una banca fría, mientras todos los demás están con las personas que aman. Nadie sabe dónde estás. Nadie se pregunta si estás bien. Podrías quedarte aquí congelándote toda la noche y nadie vendría a buscarte porque nadie sabe que existes. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, no de tristeza exactamente, sino de puro cansancio existencial. Estaba tan cansado de luchar, de sobrevivir, de existir sin vivir realmente. Fue en ese momento, cuando Daniel había tocado el fondo más profundo de su desesperación, que escuchó una voz a su lado. Una voz áspera pero no desagradable, curtida por los años y las experiencias duras, pero con una calidez subyacente que era imposible ignorar. Hace un frío del demonio para estar sentado solo aquí afuera. ¿No crees, hijo? Daniel levantó la vista, sobresaltado. No había escuchado a nadie acercarse. A su lado, en el otro extremo de la banca, había un hombre que Daniel supuso tendría entre 50 y 60 años, aunque era difícil de determinar con exactitud. Su rostro estaba curtido por la intemperie, marcado por arrugas profundas que hablaban de años de exposición al sol y al frío. Tenía barba larga y gris, algo despeinada, pero no completamente descuidada. Sus ojos, sin embargo, eran lo más notable, de un color marrón oscuro que parecía contener una profundidad inusual, una especie de comprensión serena que Daniel no podía describir con precisión. El hombre vestía varias capas de ropa, todas viejas y desgastadas, pero relativamente limpias. Un abrigo grande de lana color gris oscuro, debajo un suéter grueso con algunos agujeros visibles, pantalones de trabajo manchados y botas de construcción que habían visto mejores días.
A su lado había una bolsa de lona con lo que parecían ser todas sus posesiones terrenales. Un mendigo, pensó Daniel. Otro ser humano que el sistema había escupido y olvidado. Por alguna razón, esto hizo que se sintiera ligeramente menos solo. Sí, hace mucho frío, respondió Daniel en voz baja, casi automáticamente, sorprendido de estar teniendo una conversación con alguien en absoluto. El hombre asintió lentamente, como si Daniel hubiera dicho algo profundamente sabio, en lugar de una observación obvia sobre el clima. Sacó un termo viejo y abollado de su bolsa de lona y lo destapó. El vapor que salió llevaba el aroma inconfundible de café caliente, un olor que en ese momento frío y miserable olió como el mejor perfume del mundo. ¿Quieres un poco?, preguntó el hombre, ofreciendo el termo sin ceremonias. No es nada elegante, solo café instantáneo que preparé en el refugio esta tarde, pero está caliente, y eso es lo que importa en una noche como esta. Daniel vaciló. No estaba acostumbrado a que extraños le ofrecieran cosas, y menos aún otros que claramente tenían tan poco como él. Pero el frío era demasiado penetrante, y la idea de algo caliente era demasiado tentadora para rechazarla. ¿Estás seguro?, preguntó Daniel. «Es tuyo». El hombre sonrió, una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos de una manera que sugería que había pasado mucho tiempo sonriendo, a pesar de las circunstancias. En una noche como esta, hijo, compartir es lo único que tiene sentido. Además, el café sabe mejor cuando se comparte con alguien. Es uno de esos pequeños misterios de la vida. Daniel tomó el termo y bebió un sorbo. El café estaba demasiado caliente y era amargo. Probablemente había sido preparado con demasiado polvo instantáneo y muy poca agua, pero en ese momento fue la mejor bebida que Daniel había probado en meses. El calor se extendió por su garganta hasta su estómago, y sintió que sus músculos tensos comenzaban a relajarse levemente. «Gracias», dijo Daniel, devolviendo el termo. «De nada, hijo». El hombre bebió un sorbo también, y luego se quedó callado, mirando hacia la plaza. No parecía tener prisa por llenar el silencio con conversación, lo cual Daniel agradeció. Habían pasado meses desde que alguien simplemente se sentó con él sin esperar nada a cambio, sin hacer juicios, sin hacer preguntas incómodas. Pasaron varios minutos en silencio, compañero. El viento soplaba ocasionalmente, haciendo crujir los adornos navideños que colgaban de los postes de luz. En la distancia, Daniel podía escuchar el sonido de campanadas de iglesia marcando las 8 de la noche. Finalmente, el hombre habló de nuevo, pero no con una pregunta directa, sino con una observación suave. La Nochebuena es una noche extraña, ¿verdad? Se supone que es una celebración, pero para muchos de nosotros, solo magnifica lo que nos falta. Daniel lo miró sorprendido. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero no había podido articular en palabras. «Sí», respondió simplemente. «Es exactamente eso». El hombre asintió, como si entendiera completamente, lo cual probablemente hacía. Yo solía odiar estas fechas. Navidad, Año Nuevo, todas esas celebraciones familiares. Me recordaban todo lo que había perdido, todos los errores que había cometido, todas las personas que ya no estaban en mi vida por mi propia culpa o por circunstancias fuera de mi control. Hubo algo en la manera en que lo dijo, con total honestidad y sin autocompasión, que hizo que Daniel quisiera saber más. ¿Ya no las odias?». El hombre se encogió de hombros, un gesto que podría haber parecido evasivo, pero que de alguna manera transmitía una profunda contemplación. Digamos que aprendí a verlas de manera diferente. Las noches más oscuras pueden enseñarnos cosas que el día más brillante nunca podría. A veces tenemos que llegar al fondo absoluto para poder finalmente mirar hacia arriba,
y ver las estrellas. Daniel quería preguntar qué significaba eso exactamente, pero el hombre continuó hablando antes de que pudiera hacerlo. ¿Sabes qué me di cuenta después de muchos años de estar donde estoy ahora? El hombre hizo un gesto vago hacia su ropa desgastada y su bolsa de pertenencias. Que nunca estamos tan solos como creemos. Incluso en los momentos en que estamos convencidos de que nadie nos ve, de que nadie se preocupa, de que nuestra existencia no le importa a nadie, hay algo más grande que nosotros que sí nota, que sí se preocupa, que sí considera que somos importantes. Daniel sintió una mezcla de escepticismo y desesperada esperanza. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? El hombre lo miró directamente, y Daniel se encontró incapaz de apartar la vista de esos ojos marrones profundos que parecían ver mucho más de lo que Daniel estaba cómodo revelando. Porque yo he estado donde tú estás ahora, hijo. He estado en esa banca, metafórica y literalmente, sintiendo exactamente lo que tú estás sintiendo en este momento. Ese peso en el pecho que hace difícil respirar. Esa sensación de que el mundo sería exactamente el mismo si desaparecieras mañana. Ese cansancio profundo que no se alivia con el sueño, porque no es cansancio físico, sino cansancio del alma. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía este extraño describir con tanta precisión lo que él había estado sintiendo? Era como si pudiera leer sus pensamientos más privados y oscuros. Yo también he pensado en rendirme, continuó el hombre con voz suave pero firme. Más de una vez. Especialmente en noches como esta, cuando parece que todos en el mundo tienen un lugar al cual pertenecer excepto tú. Cuando sientes que has luchado y luchado y luchado, y nada ha cambiado, nada ha mejorado, y estás tan cansado de solo sobrevivir sin realmente vivir. Las lágrimas volvieron a acumularse en los ojos de Daniel. Este extraño en una banca estaba articulando todo el dolor que Daniel había guardado durante años, todo el sufrimiento que nunca había compartido con nadie, porque no había nadie con quien compartirlo. ¿Y qué te hizo seguir adelante?, preguntó Daniel, y su voz se quebró levemente en la última palabra. El hombre sonrió de nuevo, esa sonrisa cálida y compasiva. Darme cuenta de que mi soledad era una ilusión muy convincente, lo admito, pero una ilusión al fin. Verás, hijo, el problema no es que nadie se preocupe por nosotros. El problema es que a veces no podemos ver o sentir a quienes sí se preocupan porque estamos mirando en la dirección equivocada o porque esperamos que el amor se manifieste de maneras específicas y nos perdemos cuando llega en formas diferentes. Esto sonaba como el tipo de cosas que un consejero o un libro de autoayuda podría decir, pensó Daniel, pero viniendo de este hombre, en esta banca fría en Nochebuena, de alguna manera sonaba diferente, más real, más creíble. No sé si eso aplica a mi situación, dijo Daniel con cansancio. Literalmente no tengo a nadie, sin familia, sin amigos reales, sin nada. ¿Puedo contarte algo?, preguntó el hombre, y sin esperar respuesta continuó. Cuando tenías 8 años, estabas en el patio del orfanato San Vicente, ¿recuerdas? Era tu cumpleaños, pero nadie lo recordaba excepto tú. Estabas sentado solo en el columpio oxidado que chirriaba, y te preguntaste si alguien en el mundo entero sabía o le importaba que ese día habías nacido. Daniel se congeló. El columpio oxidado. Su 8º cumpleaños. Ese recuerdo específico que ni siquiera él había pensado en años. ¿Cómo podía este extraño saber eso? El corazón de Daniel comenzó a latir más rápido, una mezcla de miedo y algo más que no podía identificar. ¿Cómo?
comenzó Daniel, pero el hombre levantó su mano gentilmente. Y cuando tenías 14 años, caminaste hasta el puente viejo sobre el río Turia, en Valencia. Te paraste ahí por 2 horas, mirando el agua, preguntándote si el dolor terminaría si simplemente saltabas. Pero un perro callejero se acercó a ti, un perro marrón sarnoso, y se sentó a tu lado, recostando su cabeza en tu pierna. Y de alguna manera, ese pequeño gesto de compañía sin juicio fue suficiente para que decidieras caminar de regreso al orfanato ese día. Las lágrimas ahora fluían libremente por el rostro de Daniel. Nadie, absolutamente nadie sabía sobre ese día en el puente. Ni siquiera lo había escrito en ningún diario. Era un recuerdo que había enterrado en lo más profundo de su memoria porque era demasiado doloroso, demasiado vergonzoso de reconocer, incluso para sí mismo. ¿Quién eres?, susurró Daniel, su voz apenas audible. ¿Cómo puedes saber esas cosas? El hombre no respondió directamente. En cambio, continuó hablando con esa misma voz tranquila y llena de compasión. Y hace 3 meses, cuando llegaste a Madrid, caminaste por la Gran Vía en tu primer día libre. Viste a todas esas familias felices, todas esas parejas enamoradas, y te sentaste en la escalinata de un edificio cerca de la Plaza de España. Te preguntaste por qué seguías intentando, por qué no simplemente te rendías, por qué el universo insistía en mantenerte con vida si claramente no tenías ningún propósito en este mundo. Daniel estaba temblando ahora, y no era solo por el frío. Por favor, dime quién eres. El hombre se giró completamente hacia Daniel, y en ese momento, bajo la luz tenue de los faroles de la Plaza Mayor, su rostro pareció transformarse sutilmente. No cambió físicamente, pero había algo en su expresión, en la profundidad de su mirada, que era infinitamente antiguo e infinitamente compasivo al mismo tiempo. Lo que necesitas saber, Daniel Rocha, no es quién soy yo, sino esto: nunca, ni por un segundo de tu vida, has estado solo, ni cuando tu madre te dejó en ese hospital, ni cuando las familias decidieron no adoptarte, ni en ese puente en Valencia, ni en esa escalinata en Madrid, ni en esta banca fría en Nochebuena. Nunca has sido invisible. Cada lágrima que has llorado ha sido vista. Cada momento de dolor ha sido sentido. Cada lucha silenciosa ha sido presenciada y honrada. Pero si eso es verdad, dijo Daniel con voz quebrada, ¿por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto rechazo? El hombre colocó su mano sobre el hombro de Daniel, y a pesar de que las manos del hombre claramente habían estado expuestas al frío, su toque era cálido, increíblemente cálido, como si irradiara calor desde dentro. Porque a veces, hijo, el camino más difícil es el que nos prepara para el propósito más grande. Has aprendido sobre la soledad de una manera que muy pocas personas entienden. Esa comprensión te permitirá ver y ayudar a otros que están donde tú has estado. Tu dolor no ha sido en vano. Ha sido tu preparación. Daniel no sabía si creer esto. Sonaba demasiado bueno, demasiado conveniente, como esos cuentos que la gente se dice para sentirse mejor sobre circunstancias terribles. Pero al mismo tiempo, algo profundo en su interior resonaba con las palabras de este hombre extraño. «Escúchame bien, Daniel», dijo el hombre, y había una urgencia en su voz ahora, una intensidad que hizo que Daniel lo mirara directamente a los ojos. Vas a enfrentar una elección en los próximos días, una oportunidad que parecerá demasiado buena para ser verdad. Cuando llegue, no dudes, no dejes que tu miedo a ser rechazado otra vez te impida aceptarla. Es parte de algo más grande que tú, parte de un plan que ha estado en movimiento desde mucho antes de que nacieras.
¿Qué oportunidad? ¿De qué estás hablando? El hombre sonrió de nuevo. Lo sabrás cuando la veas. Solo recuerda esto. Cuando todo parezca imposible, cuando parezca que no tienes las calificaciones o la experiencia o el valor que se requiere, acepta de todas formas. Di que sí antes de que tu mente te convenza de decir que no. ¿Puedes prometerme eso? Daniel no entendía completamente lo que estaba prometiendo, pero asintió de todas formas. Lo intentaré. Bien. El hombre se puso de pie, recogiendo su bolsa de lona. Ahora tengo que irme. Hay otros en esta ciudad que necesitan saber esta noche que no están solos. Espera, dijo Daniel, poniéndose de pie también. ¿Te volveré a ver? El hombre lo miró con una expresión que era difícil de describir, mezcla de tristeza y alegría, de despedida y promesa. Oh, Daniel, me verás en lugares donde menos lo esperas, en actos de bondad de extraños, en oportunidades que se abren cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas, en momentos de gracia, cuando creías que no quedaba esperanza. Ahí es donde me encontrarás. Y entonces dijo algo que Daniel no entendió completamente en ese momento, pero que recordaría con perfecta claridad más tarde. El hombre puso ambas manos en los hombros de Daniel, lo miró profundamente a los ojos y dijo con voz firme pero llena de amor: «Recuerda siempre esto, hijo, tú no eres un accidente. Eres un milagro esperando florecer, y yo he estado preparando el suelo para ti desde el principio». Antes de que Daniel pudiera responder, el hombre lo abrazó brevemente. Un abrazo que fue como ser envuelto en un calor que parecía derretir todos los años de frío y soledad que Daniel había acumulado. Y luego, tan rápido como había aparecido, el hombre se alejó caminando hacia las sombras de la plaza, su figura desapareciendo entre los arcos y columnas hasta que Daniel ya no pudo verlo. Daniel se quedó de pie en esa banca durante varios minutos más, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Parte de él quería correr detrás del hombre, hacerle más preguntas, entender completamente quién era y cómo sabía todas esas cosas imposibles de saber. Pero otra parte de él, una parte más profunda e intuitiva, sabía que no debía hacerlo, que este encuentro había sido exactamente lo que necesitaba ser, nada más y nada menos. Finalmente, Daniel caminó de regreso hacia el metro. El frío parecía menos penetrante ahora, o quizás él simplemente lo sentía menos. Su habitación sin ventanas ya no le parecía tan deprimente cuando llegó. Se acostó en su cama individual, todavía con toda su ropa puesta, pero por primera vez en meses no se sintió completamente desesperado. Había algo diferente, una pequeña chispa de algo que podría haber sido esperanza, o al menos la posibilidad de esperanza. Se durmió pensando en las palabras del hombre. Tú no eres un accidente. Eres un milagro esperando florecer. La mañana del 25 de diciembre amaneció clara y fría. Daniel se despertó más temprano de lo usual, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ese peso aplastante inmediato al abrir los ojos. Todavía estaba ahí, la soledad, la incertidumbre, pero de alguna manera era más manejable, como si alguien hubiera quitado algunas de las capas más pesadas. No tenía nada planeado para el día de Navidad. El almacén estaba cerrado, lo cual significaba que tenía todo el día libre, pero también significaba que no tendría ninguna distracción de sus pensamientos. Decidió salir a caminar de nuevo, sin rumbo particular, solo para no quedarse encerrado en su habitación. Caminó por las calles de Usera, que estaban inusualmente tranquilas en la mañana de Navidad. La mayoría de las tiendas estaban cerradas, las calles casi vacías. Eventualmente, sus pasos lo llevaron hacia el centro de nuevo. Pasó por la Puerta del Sol,
donde algunos turistas ya estaban tomando fotos con el famoso cartel de Tío Pepe. Continuó caminando hasta que, sin planearlo realmente, se encontró de nuevo cerca de la Plaza Mayor. Había algo que lo atraía de regreso a ese lugar. Quizás una parte de él esperaba ver al hombre de la noche anterior, aunque sabía racionalmente que probablemente no estaría ahí. Cuando entró en la plaza, vio que había más actividad que la noche anterior. Algunas tiendas de souvenirs estaban abiertas, aprovechando los turistas que inevitablemente estaban en Madrid incluso en Navidad. Vendedores ambulantes ofrecían castañas asadas y chocolate caliente, y entonces Daniel vio algo que lo hizo detenerse abruptamente. En el centro de la plaza había una pequeña multitud reunida alrededor de algo. Daniel se acercó por curiosidad y vio que era una especie de representación callejera del nacimiento, pero diferente a las tradicionales. Era una instalación artística moderna, con figuras de tamaño real hechas de materiales reciclados, iluminadas de maneras creativas. Pero lo que captó completamente la atención de Daniel fue una placa de metal al lado de la instalación. La placa decía: «Tú no eres un accidente. Eres un milagro esperando florecer. Proyecto de arte comunitario por el colectivo Esperanza Nueva». Daniel sintió que su corazón se detenía. Esas palabras. Exactamente las mismas palabras que el hombre había dicho la noche anterior. ¿Cómo era posible? ¿Había visto el hombre esta instalación antes de hablar con Daniel? ¿O era algo más? Una coincidencia demasiado específica para ser realmente una coincidencia. Se acercó más a la instalación y vio que había folletos disponibles para tomar. Los recogió con manos temblorosas. El folleto explicaba que el colectivo Esperanza Nueva era una organización sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo programas de capacitación laboral, apoyo emocional y ayuda para encontrar vivienda y empleo estable. En la parte posterior del folleto había una lista de próximos eventos y oportunidades. Y ahí, casi al final de la lista, Daniel vio algo que hizo que su respiración se acelerara. Buscamos coordinador asistente para nuevo centro de acogida en Carabanchel. No se requiere experiencia previa. Buscamos personas con experiencia vivida en el sistema de cuidado. Entrevistas el 27 y 28 de diciembre. Presentarse en persona. Esto era absurdo. Daniel no tenía ninguna calificación para un trabajo así. No había terminado la universidad. No tenía experiencia en trabajo social. Su currículum era una serie de empleos temporales desconectados. ¿Por qué alguien lo contrataría para algo como esto? Pero entonces recordó las palabras del hombre de la noche anterior. Cuando todo parezca imposible, cuando parezca que no tienes las calificaciones, o la experiencia, o el valor que se requiere, acepta de todas formas. Di que sí antes de que tu mente te convenza de decir que no. Daniel dobló el folleto cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo. Su mente ya estaba creando una lista de razones por las cuales esto no funcionaría, por las cuales no debería ni siquiera intentarlo. Pero había algo más fuerte ahora, esa pequeña chispa de esperanza que el encuentro de la noche anterior había encendido, que le decía que al menos tenía que intentarlo. Los 2 días siguientes pasaron en una especie de nebulosa de ansiedad y anticipación. Daniel practicó lo que diría en la entrevista, aunque no tenía idea de qué preguntas le harían. Se compró una camisa usada pero decente en una tienda de segunda mano, gastando dinero que realmente no podía permitirse gastar. Se cortó el cabello él mismo frente al espejo roto de su habitación, haciendo lo mejor que pudo. El 27 de diciembre, Daniel tomó el metro hasta Carabanchel con el folleto arrugado en su mano. La dirección lo llevó a un edificio de 3 pisos que claramente había sido renovado recientemente.
Había un letrero brillante que decía: Centro Esperanza Nueva. Próxima apertura, enero 2025. Había otras 5 personas esperando en el pequeño vestíbulo cuando Daniel llegó. Todos parecían más calificados que él, más profesionales, más seguros. Una mujer tenía un portafolio lleno de certificados. Un hombre vestía un traje completo. Daniel, con su camisa de segunda mano y sus nervios a flor de piel, se sintió completamente fuera de lugar. Pero se quedó. Esperó su turno. Y cuando finalmente lo llamaron, entró a la oficina con las piernas temblorosas, pero con determinación. La entrevista fue conducida por una mujer de unos 40 años, llamada Carmen, y un hombre joven de unos 30, llamado Miguel. Ambos tenían expresiones amables, pero profesionales. «Cuéntanos sobre ti, Daniel», comenzó Carmen después de las presentaciones iniciales. Y algo extraordinario sucedió. En lugar de recitar una versión editada y sanitizada de su vida, Daniel simplemente dijo la verdad. Habló sobre el orfanato, sobre las adopciones fallidas, sobre los años de trabajos temporales y habitaciones compartidas, sobre la soledad profunda que había sido su compañera constante, sobre llegar a Madrid sin esperanza y estar sentado en una banca en la Plaza Mayor en Nochebuena, considerando rendirse por completo. Carmen y Miguel lo escucharon sin interrumpir, y Daniel pudo ver algo en sus expresiones que no era lástima, sino comprensión y respeto. «Y ahora estás aquí», dijo Miguel, cuando Daniel terminó, «solicitando un trabajo para el cual, según tus propias palabras, no tienes calificaciones formales. ¿Por qué crees que deberíamos contratarte?» Daniel respiró profundamente. «Porque conozco exactamente lo que sienten los jóvenes que van a venir a este centro. Conozco esa desesperación de ser invisible. Conozco ese dolor de no pertenecer a nadie, y sé lo que significa cuando alguien, solo una persona, te ve realmente, te escucha realmente, te trata como si importaras. Quizás no tengo certificados o títulos, pero tengo experiencia vivida, y tengo un deseo genuino de asegurarme de que ningún otro joven se sienta tan solo como yo me he sentido». Hubo un momento de silencio. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada que Daniel no pudo interpretar. «Daniel», dijo Carmen finalmente, «el lema de nuestra organización es: tú no eres un accidente, eres un milagro esperando florecer. Lo elegimos porque creemos que cada persona, sin importar su historia, tiene un propósito y un valor inherente. Y buscamos personas que no solo crean esto intelectualmente, sino que lo entiendan visceralmente porque lo han vivido». Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ese lema, esas palabras exactas. «El trabajo no es fácil», continuó Miguel. «Trabajarás con jóvenes que están donde tú estuviste, y eso puede ser emocionalmente agotador. Pero si estás dispuesto, nos encantaría tenerte en el equipo. Empezarías con un periodo de capacitación de 3 meses, con salario completo desde el primer día, y te ayudaríamos a encontrar una vivienda más estable. ¿Te interesa?» Daniel no podía hablar. Solo pudo asentir mientras las lágrimas finalmente caían. Los siguientes meses fueron transformadores de maneras que Daniel nunca hubiera imaginado. Se mudó a un pequeño apartamento que la organización tenía disponible para empleados, un lugar real con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. El trabajo era efectivamente desafiante, emocional, agotador, pero también increíblemente gratificante. Conoció a jóvenes con historias similares a la suya y descubrió que su empatía y comprensión eran exactamente lo que necesitaban. Pero más importante aún, por primera vez en su vida, Daniel comenzó a formar conexiones reales. Carmen se convirtió en una especie de mentora y amiga. Miguel se convirtió en el primer amigo verdadero que Daniel había tenido. Otros empleados del centro
se convirtieron en algo parecido a la familia que Daniel nunca había tenido. Y luego, en mayo, durante un evento de recaudación de fondos para la organización, Daniel conoció a una mujer llamada Elena. Elena trabajaba como maestra en una escuela para niños con necesidades especiales. Había venido al evento porque una amiga la había invitado. Daniel estaba ayudando a organizar las sillas cuando ella se acercó a preguntarle dónde estaba el baño. Era una pregunta completamente mundana, pero la forma en que Elena sonrió cuando él le dio direcciones, la forma en que sus ojos se arrugaron en las comisuras con genuina calidez, hizo que algo en el pecho de Daniel se sintiera diferente. Terminaron hablando durante más de 1 hora ese día. Elena tenía una risa contagiosa y una pasión por su trabajo que era inspiradora. Cuando le contó a Daniel sobre sus estudiantes, sus ojos brillaban de una manera que hablaba de verdadero amor por lo que hacía. Y cuando Daniel, nerviosamente, compartió brevemente su propia historia, Elena no lo miró con lástima, sino con admiración. «Eso requiere mucha fuerza», dijo ella simplemente. «Tomar todo ese dolor y convertirlo en propósito. Es hermoso». Se vieron de nuevo la semana siguiente, oficialmente una cita esta vez. Y luego otra. Y otra. Daniel esperaba que en algún momento Elena se diera cuenta de que él no era suficiente, que sus barreras emocionales o su falta de experiencia en relaciones o su pasado complicado serían demasiado para ella. Pero eso nunca sucedió. En cambio, Elena era paciente con sus inseguridades. Era comprensiva cuando él tenía días difíciles emocionalmente. Era gentil cuando él se cerraba por miedo a ser lastimado. Y gradualmente, muy gradualmente, Daniel comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, él era digno de ser amado. 6 meses después de conocerse, Elena le dijo, «Te amo», por primera vez. Estaban caminando por el Parque del Retiro en una tarde de otoño. Las hojas estaban cambiando de color y había algo mágico en el aire. Cuando ella dijo esas palabras, Daniel se detuvo abruptamente, seguro de que había escuchado mal. «¿Qué dijiste?» Elena sonrió, esa sonrisa que él había llegado a amar tanto. «Dije que te amo, Daniel Rocha. Y antes de que tu cerebro empiece a darte todas las razones por las cuales no debería, déjame decirte que no me importan. Te amo exactamente como eres, con toda tu historia, con todas tus cicatrices, con todos tus miedos. Todo eso te hace quien eres, y quien eres es alguien extraordinario». Daniel lloró ahí en medio del parque, y Elena lo abrazó mientras él sollozaba años de dolor y soledad, y finalmente, comenzaba a sanar de verdad. 1 año después, en diciembre de 2025, Daniel y Elena estaban planeando su boda para la primavera siguiente. Estaban en el apartamento de Elena, mirando lugares posibles para la ceremonia, cuando ella mencionó algo casualmente que hizo que el mundo de Daniel se detuviera. «Mi tío Carlos finalmente confirmó que puede venir a la boda», dijo Elena, mirando su teléfono. «Es el que te conté, el que estuvo en situación de calle por varios años, pero logró salir y ahora dirige un programa de ayuda para personas sin hogar. Estoy tan feliz de que pueda estar ahí. Siempre ha sido mi persona favorita en la familia». «¿Tu tío Carlos?», repitió Daniel lentamente. «Sí, es increíble. Ha pasado por tantas cosas difíciles, pero tiene esta manera de ver el mundo, esta paz y sabiduría que es difícil de explicar. Siempre dice esta frase que me encanta: tú no eres un accidente. Eres un milagro esperando florecer». De hecho, fue él quien me habló sobre el evento de recaudación de fondos de Esperanza Nueva donde nos conocimos. Me dijo que tenía que ir, que había algo importante esperándome ahí. Daniel sintió que todo su cuerpo se congelaba.
La frase, ese tío que había estado en situación de calle, que le había dicho a Elena que fuera a ese evento específico donde se conocieron. «Elena», dijo Daniel con voz temblorosa, «¿puedes mostrarme una foto de tu tío Carlos?» Elena pareció sorprendida por la urgencia en su voz, pero sacó su teléfono y buscó en sus fotos. «Claro, aquí hay una de la Navidad pasada». Cuando Daniel vio la foto, el teléfono casi se le cae de las manos. Era él, el hombre de la banca en la Plaza Mayor, sin la barba larga y la ropa desaliñada, limpio y bien vestido, pero era definitivamente él. Los mismos ojos marrones profundos. La misma sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. La misma presencia que había irradiado compasión infinita en aquella noche fría de Nochebuena hacía exactamente un año. «Daniel, ¿estás bien?», preguntó Elena, preocupada. «Te has puesto completamente pálido». «Yo lo conozco», susurró Daniel. «Lo conocí hace un año, en Nochebuena, en la Plaza Mayor. Él me dijo cosas que nadie podía saber. Me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Me dijo que una oportunidad llegaría y que debía tomarla. Y me dijo esas palabras exactas, esa frase que dices que siempre usa». Elena lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Mi tío Carlos te ayudó? ¿Hace un año?». Daniel asintió, las lágrimas comenzando a fluir de nuevo. «Pensé, había algo en él esa noche. La forma en que sabía cosas sobre mi vida que nadie podía saber. La forma en que apareció exactamente cuando más lo necesitaba. Pensé que tal vez era... no sé lo que pensé. Pero me salvó, Elena. Literal y completamente me salvó». Elena tomó las manos de Daniel entre las suyas. «Mi tío tiene ese don. Ha ayudado a muchas personas así. Dice que cuando estás en situación de calle, aprendes a ver realmente a las personas, a leer el dolor en sus ojos de maneras que otros no pueden, y dedica su vida a buscar a quienes están en sus momentos más oscuros y recordarles que no están solos». «¿Pero cómo podía saber cosas sobre mi infancia? ¿Sobre momentos específicos que nunca le conté a nadie?». Elena sonrió suavemente. «Daniel, el Centro Esperanza Nueva era uno de los proyectos de mi tío. Él lo fundó hace 5 años. Tiene acceso a muchos registros de jóvenes del sistema de cuidado. Cuando te vio esa noche, probablemente ya sabía quién eras. Ya había leído tu historia en algún archivo. Pero en lugar de abordarte de manera oficial, te encontró como ser humano, compartiendo un café en una banca fría. Esa es su forma». Daniel trató de procesar esto. Parte de él se sentía casi decepcionado de que hubiera una explicación tan humana. En algún rincón secreto de su corazón, había empezado a creer que el encuentro había sido verdaderamente divino, que ese hombre había sido un ángel o algo más allá de lo humano. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que eso no hacía el encuentro menos milagroso. Carlos había elegido salir en esa noche helada de Nochebuena. Había elegido sentarse con Daniel cuando podría haber estado en algún lugar cálido. Había elegido compartir su café, su tiempo, su compasión. Había elegido plantar esa semilla de esperanza en el momento exacto en que Daniel más la necesitaba. Y luego había guiado sutilmente a su sobrina hacia el evento donde conocería a Daniel. No necesitaba ser sobrenatural para ser un milagro. A veces los milagros llegan con rostro humano, con manos humanas, con voces humanas que eligen hablar palabras de vida en los momentos de muerte. «Quiero conocerlo apropiadamente», dijo Daniel finalmente. «Quiero agradecerle». «Lo harás», prometió Elena. «Vendrá a cenar la próxima semana. Y Daniel, hay algo más que debes saber. Cuando le conté sobre ti,
sobre nuestra relación, él lloró. Dijo que había estado orando por ti desde esa noche, pidiendo que encontraras no solo trabajo y estabilidad, sino amor verdadero y familia. Dijo que sabía que algo especial estaba preparándose para ti. Daniel no pudo hablar. Solo pudo abrazar a Elena mientras las piezas finalmente encajaban en su lugar. Nada había sido accidente. El encuentro en la Plaza Mayor, el folleto con el trabajo perfecto, conocer a Elena en ese evento específico. Todo había sido guiado, orquestado, preparado por alguien que había visto su dolor y había decidido hacer algo al respecto. La cena con Carlos la semana siguiente fue emotiva y hermosa. Carlos lo abrazó en la puerta como si fuera un hijo perdido hace mucho tiempo encontrado. «Te dije que me verías en lugares inesperados», dijo Carlos con esa sonrisa cálida que Daniel recordaba tan vívidamente. «No mencioné que sería en mi propia familia». Esa noche, Carlos compartió más de su propia historia. Cómo él también había estado en el sistema de cuidado de niños. Cómo había caído en adicción y situación de calle durante sus 20s. Cómo un encuentro con un trabajador social compasivo le había salvado la vida. Y cómo había dedicado el resto de su vida a ser esa persona para otros. «Cuando te vi esa noche en la Plaza Mayor», dijo Carlos, «vi mi propio reflejo de hace 20 años. Y supe que tenía que intervenir. No podía dejarte ahí solo en esa oscuridad». «Salvaste mi vida», dijo Daniel simplemente. «No», corrigió Carlos gentilmente. «Yo simplemente te recordé que tu vida valía la pena salvar. Tú hiciste el resto. Tú tomaste el trabajo. Tú hiciste el trabajo emocional difícil. Tú abriste tu corazón a Elena. Todo eso fuiste tú». En abril de 2026, Daniel y Elena se casaron en una pequeña ceremonia en el jardín del Centro Esperanza Nueva. Carmen y Miguel estuvieron ahí, junto con docenas de jóvenes del centro que habían llegado a ver a Daniel como mentor y amigo. La familia de Elena los rodeaba con amor y aceptación. Carlos ofició la ceremonia, porque resultó que también era ministro ordenado. Cuando Daniel vio a Elena caminando hacia él con su vestido simple, pero hermoso, tuvo que detenerse un momento para no derrumbarse completamente. 1 año y medio atrás, había estado sentado en una banca fría, convencido de que nunca sería amado, nunca sería elegido, nunca sería importante para nadie. Y ahora aquí estaba, rodeado de familia y amigos, casándose con la mujer más extraordinaria que había conocido. Durante los votos, Daniel habló directamente desde el corazón. «Elena, cuando te conocí, todavía estaba aprendiendo a creer que merecía ser feliz. Tú me enseñaste que no solo merezco felicidad, sino que soy capaz de crear felicidad para otros. Me enseñaste que mi pasado no define mi futuro. Me enseñaste que la familia no es solo de sangre, sino de elección y amor. Prometo amarte no a pesar de quién soy, sino con todo lo que soy. Prometo ser el hombre que tú ya ves en mí, incluso en los días cuando yo mismo no puedo verlo». No había un ojo seco en el jardín. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la recepción simple pero alegre, Daniel se encontró a solas con Carlos por un momento. «Hay algo que siempre me he preguntado», dijo Daniel. «Esa noche en la Plaza Mayor dijiste que yo no era un accidente, que era un milagro esperando florecer. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo podías estar tan seguro cuando ni siquiera yo lo creía?» Carlos lo miró con esos ojos profundos y sabios. «Porque, Daniel, he aprendido después de muchos años que cada persona que atraviesa dolor extremo, cada persona que sobrevive el tipo de soledad que tú y yo hemos sobrevivido, es preparada para algo especial.
El dolor no es el final de nuestra historia, es el principio de nuestro propósito. Todo lo que sufriste, cada rechazo, cada noche fría, cada momento de desesperación, te estaba moldeando para poder entender y ayudar a otros de maneras que alguien con una vida fácil nunca podría. ¿Y crees que hay algún significado mayor en todo esto? ¿Algo más allá de nosotros? Carlos sonrió. Creo que cuando estamos listos para rendirnos por completo, cuando llegamos a ese punto de total desesperación, hay una fuerza en el universo. Llámala Dios, llámala destino, llámala como quieras, que envía ayuda. A veces esa ayuda viene en forma de un mendigo en una banca. A veces viene en forma de un trabajo inesperado. A veces viene en forma de una mujer con una risa contagiosa en un evento de caridad. Pero siempre llega, siempre. Nunca estamos tan solos como creemos. Daniel abrazó a Carlos, ese hombre que había sido instrumento de su salvación, que había visto valor cuando Daniel no veía ninguno en sí mismo. 2 años después, Daniel y Elena tuvieron su primer hijo. Lo llamaron Carlos, por supuesto. Y cuando Daniel sostuvo a ese pequeño bebé en sus brazos por primera vez, lloró como nunca antes había llorado. Lloró por el niño que él había sido, abandonado en un hospital sin nombre. Lloró por todas las noches frías y solitarias. Lloró por todos los rechazos y decepciones. Pero sobre todo, lloró de gratitud, porque ahora entendía completamente. Todo ese dolor, toda esa soledad, todo ese sufrimiento, lo había preparado para este momento, para ser el padre que él nunca tuvo, para romper el ciclo de abandono, para crear la familia que siempre había anhelado, para amar a este niño con la intensidad de alguien que sabe exactamente lo que significa no ser amado. Tú nunca estarás solo, le susurró Daniel a su hijo recién nacido. Nunca te preguntarás si eres amado. Nunca dudarás de que eres importante. Te lo prometo. Elena, agotada pero radiante, lo observaba con lágrimas de felicidad. Carlos, el abuelo honorario, estaba de pie junto a la cama del hospital, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. En el centro Esperanza Nueva, Daniel eventualmente se convirtió en director. Bajo su liderazgo, el centro expandió sus servicios y ayudó a cientos de jóvenes a encontrar su camino. Cada uno de ellos escuchaba la misma frase que había transformado la vida de Daniel. Tú no eres un accidente. Eres un milagro esperando florecer. Y en las noches tranquilas, cuando Elena y su hijo dormían pacíficamente, Daniel a veces pensaba en aquella Nochebuena fría en la Plaza Mayor, en el mendigo que no era realmente un mendigo, sino un ángel con rostro humano, en las palabras que le devolvieron la esperanza cuando no le quedaba ninguna. Nunca había estado solo, ni un solo momento. Incluso en sus días más oscuros, había habido alguien caminando a su lado, preparando el camino, abriendo puertas, guiándolo hacia su destino. A veces ese alguien tenía el rostro de Carlos. Otras veces era la mano invisible de algo más grande, más divino, más misterioso. Daniel Rocha, el niño abandonado que se había convertido en el hombre que ayudaba a otros abandonados, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y ese lugar era exactamente donde siempre había estado destinado a estar. La historia de Daniel nos recuerda que nunca estamos tan perdidos como creemos. Que en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece imposible, cuando la soledad amenaza con consumirnos completamente, hay esperanza. Siempre hay esperanza. A veces solo necesitamos a alguien que nos recuerde que somos vistos, somos amados, somos importantes. Si esta historia tocó tu corazón,
Si te recordó que no estás solo en tus luchas, déjanos tu calificación con 5 estrellas. Y si crees en milagros, si crees que hay propósito incluso en el dolor, escribe Amén en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar hoy que no es un accidente, sino un milagro esperando florecer. Porque al igual que Daniel, todos estamos exactamente donde necesitamos estar, siendo moldeados para algo más grande de lo que podemos imaginar. Y cuando llegue tu momento más oscuro, recuerda, nunca, nunca estás solo.